Les damos la bienvenida cordial a todos los diplomantes del programa de investigación cualitativa en salud. Obviamente al módulo, que es un módulo de carácter general, que les va a permitir un poco conocer algunos de los métodos y técnicas frecuentes en la investigación en salud. Entonces vamos a avanzar por este resumen que responde a algunas preguntas que me hacían, sobre todo algunos de los compañeros. Hay que partir que la investigación desde una mirada cualitativa va a mirar la realidad de la salud desde una perspectiva más de realidad humana, es decir, en una comprensión de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque justamente, sobre todo en Latinoamérica, que es nuestro contexto de vivencia y de estudio, nuestras posibilidades económicas, sociales y culturales de desarrollo no están al nivel, por ejemplo, de lo que llamaremos los países anglosajones, o se conocen como los países del primer mundo, donde la ciencia y la tecnología ha avanzado aceleradamente también de acuerdo a la inversión que se hace en el tema, ¿no?, de salud, de investigación, en el tema de recursos económicos, y obviamente que se ve, ¿no?, en las investigaciones de salud, ¿no?, investigaciones a partir de evidencia científica y obviamente con alto recurso económico en equipamiento de tecnología, ¿sí? Entonces no vamos a comparar realidades, ¿no?, donde producen investigaciones como en este momento, ¿no? En Israel, por ejemplo, donde están estudiando ya la nanotecnología a nivel de la biología y una serie de investigaciones tan interesantes y que están aportando a los campos de la salud, ¿no? Están produciendo también biotecnología, etcétera, ¿no? Entonces, en Latinoamérica nuestra realidad es muy limitada, y es muy limitada por las cuestiones económicas. Por eso es que también la mirada de la investigación ha tenido esa orientación más de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros como contexto latinoamericano y como contexto, obviamente, particularmente boliviano, ¿sí? Entonces, la investigación-acción, o bueno, en este caso, perdón, la investigación cualitativa tiene precisamente una de esas características, ¿sí?, que es trabajar con estas realidades y con esta dimensión humana y social, ¿no?, que es una dimensión sumamente importante para nosotros como latinoamericanos, muy al margen de la investigación en evidencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la comprensión que tiene o el enfoque epistemológico de la investigación cualitativa? La investigación cualitativa obviamente va a ser muy diferente a lo que nosotros normalmente en el campo de la salud trabajamos desde una mirada un poco más positivista, más naturalista, incluso desde investigaciones más que usan bastante los métodos estadísticos, las investigaciones epidemiológicas, y vas a ir a lo que va a ser una investigación más fenomenológica o cualitativa, ¿sí? Entonces, estas investigaciones tienen que ver obviamente con la dimensión social de la salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fenomenológico, estamos hablando de la caracterización de un escenario y de la comprensión de todas las relaciones que existen en ese escenario, ¿sí? Por eso es que las investigaciones fenomenológicas buscan, sobre todo, en las realidades sociales, en las realidades humanas. Por eso les decía, es importante no perdernos que nuestro paraguas es el desarrollo humano, el desarrollo social. Por eso es que la salud va a tomar estas herramientas de las investigaciones sociales, porque este tipo de investigaciones se ha desarrollado mucho en las ciencias sociales, precisamente para entender esta realidad social, porque la salud es un hecho también humano, ¿sí? Entonces, como todo hecho humano, la salud necesariamente va a versar en estos elementos. Dame un ratito para cambiar. Siguiendo la concepción epistemológica cualitativa, obviamente estamos hablando que los sujetos que nosotros vamos a estudiar, en este caso los objetos de estudio, tienen que ver con sujetos, con personas, ¿no?
en este caso con nuestros pacientes, van a tener que ver con el personal que trabaja en el área de salud, es decir, son realidades que involucran a personas, ¿sí? Y obviamente los métodos son la dimensión que mediatiza esta realidad, y el investigador es otro sujeto que está inmerso en esta realidad. Entonces, en una concepción fenomenológica o epistemológica de lo que es la perspectiva cualitativa, el investigador está inmerso en esta realidad y por tanto no existe una concepción como una visión un poco más positivista, más naturalista, de cierta neutralidad ante el hecho que estoy investigando, ¿sí? Yo me hago parte del hecho de que estoy investigando. ¿Por qué? Porque me veo como ser humano, me veo como médico, me veo como bioquímico, me veo como enfermera, inserto en esa realidad, en ese escenario que, si bien es de la salud, está desarrollado por seres humanos, ¿sí? Entonces, no podemos hablar obviamente de una neutralidad investigativa, sino de una concepción subjetiva. Entonces, esa es una de las características más importantes de la perspectiva cualitativa, ¿sí? De la comprensión epistemológica, entre los elementos que hacen, ¿no?, el objeto de conocimiento, el método y, en este caso, el sujeto que investiga, ¿sí? Entonces, están todos relacionados en la misma realidad, ¿sí? Están inmersos. Entonces, ese es otro elemento importante en la investigación cualitativa. Ahora, y eso tiene que ver mucho con el tema de por qué no usamos hipótesis, por qué recurrimos a preguntas de investigación. Cuando nosotros investigamos una realidad desde una concepción cualitativa, estamos viendo nuestro objeto de estudio como una cuestión localizada, ¿sí? Estamos viendo a ese escenario de estudio como una realidad ideográfica, es decir, que va a tener una concepción puntual y concreta para poderse abordar. En el caso de la salud, es muy diferente entenderla, por ejemplo, o verla en el caso de la ciudad, por ejemplo, que ver la salud en las áreas dispersas, en el campo. Incluso en cada una de las ciudades o en cada uno de los centros hospitalarios, los centros de atención primaria, y consecutivamente cada uno tiene particularidades. Entonces, como tú estudias una particularidad, no estás interesado en hacer generalizaciones. Las hipótesis tienen la característica en investigación positivista de buscar, por ejemplo, a través de la metodología, leyes que puedan ser generalizables a diferentes contextos, ¿sí? Y esto no ocurre en la investigación cualitativa. Entonces, a nosotros no nos interesa hacer una generalización de una ley. Nos interesa entender, acercarnos a esta realidad para describirla, para comprenderla, para poder caracterizarla a fondo, ¿sí? Entonces, no tiene el objetivo de generalizar resultados. Entonces, esa es una de las grandes diferencias con la investigación cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Y que es de gran, obviamente, trayectoria y tradición en el campo de la salud, ¿sí? En este caso, la investigación nos interesa en escenarios concretos y puntuales, ¿sí? Entonces, nos interesa entender el contexto y sus características, ¿no? Y por tanto, nuestra metodología es completamente diferente, ¿sí? Vamos a recurrir obviamente a metodologías más de tipo descriptivo, más comprensivas, o vamos a recurrir, por ejemplo, a metodologías que nos van a ayudar a caracterizar esa realidad, ¿sí? A hacernos parte de esa realidad, ¿sí? Y la muestra, por ejemplo, ahí también va a ser completamente diferente, ¿no? El criterio muestral es sumamente diferente, es no probabilístico, y vamos a ir incluso en el trayecto de la investigación sumando a las personas, es decir, es sumamente flexible el proceso cualitativo, ¿sí? Y no persigue generalizar datos, o sea, persigue entender realidades concretas, puntuales, específicas y no generalizadas, ¿ya? Entonces, interrúmpanme cuando quieran para hacerme alguna pregunta o algo, ¿no? Y bueno, si alguien está atento, también sería bueno que al margen de las chicas, si alguien está atento al grupo de WhatsApp y hubiera una pregunta, la pudieran manifestar, ¿no? Ya. Una de ustedes, por favor, una chequeadita al grupo, ¿ya? No sé, para avisar eso. Debe estar por tu recarga, ¿sí?
En la investigación cualitativa, ¿cuál es la lógica? A veces nosotros cuando venimos del campo de la investigación cuantitativa tenemos una lógica un poco más secuencial, más ordenada, entre comillas, y sabemos tal vez nosotros seguir una serie de procedimientos, ¿sí? En la investigación cualitativa la dinámica es muy flexible. Yo siempre les pongo, por ejemplo, la revisión teórica necesariamente es un proceso completamente transversal en cualquier investigación. ¿Por qué? Porque para que nosotros investiguemos una realidad en el área de la salud, obviamente va a ser una realidad que es muy latente en el campo cualitativo. Es decir, ¿cuáles son nuestras necesidades? Por ejemplo, aquí en Bolivia la incidencia, ¿no?, del cáncer en cuello uterino es alto, ¿no? O sea, las muertes, el tema del cáncer en las mujeres es alto. Entonces, tenemos temáticas en el área de la salud muy precisas en nuestros entornos de trabajo, ¿sí? Y esas temáticas son las que nosotros nos van a generar el gusanito de la investigación, ¿sí? Por la investigación científica no es otra cosa sino conocer esa realidad, ¿sí? Entonces, para que yo pueda trazar una investigación y tener, o sea, tengo la percepción, veo la realidad, estoy ahí en mi trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recurrir probablemente a investigaciones, a trabajos que han tratado, en este caso, sobre el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y voy a empezar a embeber de ese tipo de trabajos para saber qué se estaba haciendo en otros contextos, cómo se estaba atendiendo, a tener más ideas, porque en la medida que yo tenga más información, voy a poder trazar y delimitar mejor el problema que estoy evidenciando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos los problemas en la investigación cualitativa, vamos a determinar que dentro del problema vamos a tener una categoría importante, ¿sí? Un elemento central que lo vamos a estudiar. Y podemos tener varias categorías, ¿sí? Pero de acuerdo también a mis posibilidades investigativas, yo voy a necesitar obviamente delimitar qué categorías, en este caso, qué elementos voy a abordar en mi investigación, ¿sí? Entonces, el método se va a constituir y los métodos cualitativos se van a constituir obviamente en elementos que constantemente se van a contrastar para permitirme a mí llegar a algún resultado, ¿sí? Y mis resultados yo siempre los trazo en términos de objetivos, ¿sí? Cuando hago un plan de investigación siempre me trazo un objetivo, ¿sí? Y en ese plan de investigación un poco preveo qué es lo que expongo, la pretensión que yo tengo en la investigación, ¿sí? Y veo qué métodos me pueden servir para indagar esa realidad. Ahora, ¿de qué depende esto, la selección de los métodos? La selección de los métodos va a depender también mucho del conocimiento que yo tenga de alguno de ellos, pero sobre todo va a depender de la intencionalidad que tenga y la naturaleza de este objeto de estudio que se manifiesta en este problema. ¿Qué categoría? ¿Cómo es esta categoría que yo quiero describir? Y este proceso es un proceso iterativo, ¿no?, que constantemente va a volver en una reflexión sobre el problema, sobre el mismo método. Aquí se puede ajustar. ¿Para qué? Para ver cómo estoy avanzando en los resultados, ¿sí? Buenas noches, doctor. Una consulta. Esto de las categorías que uno da entiendo para ver lo que es el problema, tiene mucha relación con los objetivos específicos. Es decir, si uno plantea un objetivo específico, tendría que categorizar, tendría que tener relación con las categorías que voy a investigar del problema. Puede tener, pero no necesariamente no se va a reflejar. O sea, esa es la ventaja y un poco también la dificultad, digo yo, porque como estamos acostumbrados, por ejemplo, una hipótesis, ¿qué hacemos? Dimensionamos, operacionalizamos, categorizamos, medimos, ¿sí? Entonces hacemos todo el proceso para un poco meticulosamente o analíticamente medir, ¿no?, una variable, por ejemplo. Pero en el caso de la investigación, en el área en la concepción cualitativa, nosotros podemos determinar la categoría y esta puede vincularse hacia nuestro objetivo, hacia nuestro resultado, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Existe flexibilidad para que tú, por ejemplo, las categorías, ¿dónde las vas a trazar? Generalmente las vas a ver en las preguntas de investigación. O sea, nosotros en la investigación cualitativa no se usa mucho hipótesis,
la hipótesis que alguna vez vean usarse es una hipótesis de tipo descriptivo, ¿no? Es una hipótesis que llega a ese componente donde determinas, por ejemplo, dónde está tu variable o tus variables importantes de estudio, ¿sí? Pero no llegas a hacer todo el ejercicio de operacionalización, es decir, para hacer la medida. Lo que vas a hacer es analizar, estudiar las variables, en este caso en términos de categorías, para tu poder desarrollarlas, ¿sí? Pero estas categorías las vas a visualizar en tus preguntas de investigación, pero también se pueden visualizar en los resultados. ¿A qué me refiero? Que no hay una relación biunívoca, ¿no? Entre problema, categoría, objetivo, resultado, no. Hay una relación, por eso les presento un poco esta figura así de tratar de que vean que es flexible, es dinámica, es adaptable. O sea, se ajusta en realidad a la necesidad de esa situación que tú estás estudiando, ¿sí? Porque tú puedes plantearte, por decirte, una categoría o que tú quieres ver, no sé, el componente de tú que eres psicóloga, ¿no? El elemento de la depresión en una enfermedad de cáncer del cuello uterino, ¿sí? Entonces, tu categoría de estudio es ver la depresión, por ejemplo, en el contexto del cáncer del cuello uterino. Entonces, tú puedes, a partir de las teorías, ¿no?, de la depresión, de repente tomar una y decir cómo se expresa, ¿no?, de acuerdo a cómo tú entiendes como investigador la depresión. Pero puede ser que a la hora de hacer, por ejemplo, aplicar una técnica biográfica, ¿no?, con la persona que te va a describir, vas a hacer un estudio a fondo con la persona de su situación de enfermedad. Tú descubras que con el dato ella te va a estar dando una serie de información que no tenías prevista, es más, que no va con la teoría que habías previsto tú en cuanto a la depresión, ¿sí? Entonces, la realidad te va a mostrar otra cosa. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Ajustas. ¿Por qué? Porque el resultado te está mostrando que hay que hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, esa es un poco la dinámica de la investigación cualitativa, o sea, te permite ir ajustando en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso a veces tienes cierta dificultad cuando estás un poco mecanizado, diría yo, ¿no? Hacer, ¿no?, el procedimiento. En cambio, la cualitativa te lleva a ser más flexible, pero más reflexivo, ¿sí? Es flexible, pero sobre todo es reflexivo, ¿sí? La reflexión es un proceso fundamental en el proceso de investigación cualitativa. Y es la reflexión que tú vas haciendo en función del dato que vas obteniendo. Por eso es fenomenológica, ¿sí? Porque estoy descubriendo ese hecho, pero le estoy dando una comprensión desde lo que yo entiendo, pero desde lo que también el contexto me está señalando, ¿sí? Desde lo que la lectura, el imaginario colectivo, o sea, los sociólogos utilizan mucho esa palabra, ¿no?, que ahora se está poniendo de moda igual. El imaginario colectivo, es decir, cómo la persona ve, entiende y vive su salud, ¿sí? Porque es muy diferente, y por eso es que ustedes también, yo me pongo a pensar, es frustrante, ¿no? Tú vas a hacer un trabajo al campo, sin ir lejos, ¿no?, al área dispersa, trabajas con municipios o con barrios en los alrededores. Entonces, ¿quieres tú trabajar el tema de prevención, por decirte, ¿no?, de algún tema, en tema de salud, ¿no?, en métodos anticonceptivos, y te chocas con las barreras culturales de las personas, ¿sí? O te encuentras con prácticas de salud, pero dices, qué barbaridad, cómo tienen estas creencias, ¿no?, que calientan la caquita de ratón, que se ponen ahí sobre la herida, que no. O sea, te pongo un ejemplo hipotético, tal vez absurdo, pero de las creencias y las actuaciones que a veces la gente tiene para su atención en salud. Entonces, ellos tienen un imaginario, ¿sí?, socialmente construido, culturalmente construido, porque lo han aprendido de sus antepasados, de la gente, de su contexto. Y tú vas con tu método de salud, con tu ciencia, y quieres aplicar un programa de prevención, quieres aplicar, no sé, una vacuna, y te chocas con una barrera cultural. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que no hemos conocido bien ese contexto. Y aquí es importante, y aquí está el aporte de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa nos permite conocer el contexto cultural para que las personas, o en este caso, para que conozcamos realmente qué entiende la sociedad boliviana, no sé, la sociedad sucrense, este barrio, esta zona en tema de salud. O si hay, por ejemplo, un área, no sé, pandémica, ¿no?,
y está pasando algo, ¿no? Con el tema de las mordeduras de los perros y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué concepción tienen estos que están en el área donde existe este foco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú conoces las cuestiones culturales, vas a poder trazar planes más pertinentes, o sea, que no te vas a ir a chocar con esa realidad. Y tus políticas de salud van a ser también pertinentes porque están partiendo de una comprensión de una realidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante la investigación cualitativa. Y sobre todo nuestros escenarios, que les digo que son tan plurales, son escenarios diversos. Bolivia, Latinoamérica es pues un hervidero de culturas, ¿no? Si bien tenemos aspectos comunes, pero las formas culturales, los procesamientos de ver, de mirar el mundo, los imaginarios colectivos que llamamos, son completamente diferentes, ¿sí? Entonces hay que conocerlos para acercarnos a esos imaginarios, ¿sí? Y ese es un poco el sentido de la investigación cualitativa. El audio dice que no se escucha, ¿Sí? que no están transmitiendo con audio. A ver, vean el audio. Si no pueden enfocar de frente, No lo pondría adelante para que se le vea la... Ahí adelante, es que justamente por... Se colgó, dice. Se colgó. ¿Ya? En el que se ha colgado debe ser tal vez por su conexión, porque está transmitiendo, ¿sí? Pero bien, entonces ese es el espíritu y ese es el alma de la investigación cualitativa, ¿no? Por eso es que cuando nos acercamos al paraguas de la investigación cualitativa, pues tenemos un poquito que desarmarnos de nuestra anterior metodología, que es un poco más analítica, procesal, supuestamente neutral, ¿sí? O sea, que por eso les decía, es el desarrollo humano. Cualitativo significa desarrollo humano, que yo me acerco al otro como ser humano y que yo, investigador, soy tan ser humano como él, ¿sí? Entonces me acerco a la realidad, me leo. Entonces, el método etnográfico, que es uno de los métodos que les decía que es bastante frecuente también en la investigación en salud, este método viene ¿de dónde? Del campo de la antropología, ¿sí? Fueron los antropólogos quienes han usado por primera vez que se iban a meter, ¿no?, a las poblaciones, a las comunidades así alejadas y describían sus modos de vida, ¿sí? Entonces se metían y vivían con la comunidad para poder entender esa realidad. Entonces básicamente el método etnográfico es aquello. ¿Para qué me sirve a mí? Para que yo, por ejemplo, pueda ir a áreas dispersas y poder tener una vivencia cercana y real con las personas en temas de salud. Por ejemplo, ¿no?, cómo tienen sus partos, no sé, las comunidades aymaras. Por ejemplo, en este tema del parto, también hay una serie de prácticas, de mitos, cuestiones culturales tan complejas, que cuando tú vas, por ejemplo, a una comunidad allá alejada, no sé, en el campo, ellas tienen otra forma de desarrollar el parto, ¿no? Incluso tienen sus creencias de que si no... que a veces no se les tiene que lavar, o a veces tienen que estar no sé cuántos días ahí, que su ajayo, que su alma, o sea, una serie de conceptos culturales que cuando tú vas y quieres, ¿no?, tratarlas de una manera tradicional de la salud occidental, no puedes hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas, no? A veces se necesita conocer esa realidad, y para eso, ¿qué sirve? Por ejemplo, hacer investigación etnográfica, ¿no? Que tú, por ejemplo, tengas la posibilidad de pasar un tiempo. Estas investigaciones a veces requieren más presupuesto, más inversión, requieren tiempo, ¿no? Bien llevadas, tendrían que tratarse de que tú vayas y vivas en esa realidad, ¿sí? Y veas sus prácticas y las describas, las grabas. Aquí sirven todos los instrumentos, ¿no? Te sirven, y ahora que tenemos tanta tecnología, ¿no?, te sirven las grabaciones, porque también son textos, ¿no? Ellos le llaman textos, pero tú puedes analizar tus grabaciones, ¿no? Antes ellos tenían sus diarios de campo, que es el tradicional, ¿no?, donde haces tu registro de notas, pero ahora puedes hacer filmaciones, grabaciones, con el permiso, la autorización, obviamente, de la comunidad, ¿no? Pero tienes la vivencia ahí y hablas y procuras entender desde su concepción lo que ellos están entendiendo o viendo por el tema de salud, ¿sí? Entonces, este tipo de investigación requiere, por ejemplo, bueno, aquí no se lee, les voy a mandar la presentación, pero requiere sobre todo que
el investigador sea parte de esa comunidad. Ahora, funciona bien para comunidades rurales, perfectamente, porque han nacido en ese contexto. Pero ¿qué pasaría si quiero analizar, por ejemplo, o tratar un método etnográfico en una institución o en una concreta? En un hospital, siendo parte de. Sí, se puede entender que sí, ¿no? Que en la comunidad, o sea, entender al hospital como una comunidad hospitalaria, como una comunidad de salud, ¿sí? Donde los médicos, enfermeras, obviamente demás técnicos, ¿no? Profesionales que están involucrados en esa institución, son parte de ese mundo, ¿no? Ese pequeño mundo. Entonces tú puedes captar la vivencia de todo ese cuerpo institucional, ¿sí? De los pacientes, los familiares, etc. Entonces puedes hacer una investigación en ese entendimiento, ¿sí? Lo importante es que tú entiendas que tu objeto de estudio es un objeto colectivo, pero que tiene una característica de que es, obviamente, que tienen rasgos comunes, ¿sí? Que tienen vivencias, relaciones de proximidad comunes, ¿sí? O sea, el término es comunidad, ¿sí? Para el método etnográfico estudiamos comunidades, culturas urbanas, por ejemplo, ¿no? Me puedo ir a estudiar, por ejemplo, el tema de las cuestiones de las pandillas, ¿no? Cómo las, por ejemplo, ¿no? Si es que pudiera yo ingresar, ¿no? A ese espacio que a veces se logra, ¿no? Las famosas tribus urbanas, las pandillas, por ejemplo. Son también comunidades, entonces, cómo estas comunidades ven su salud o entienden su salud, o qué cosita trae, qué hay en su imaginario, ¿no ve? En el tema de salud, ¿sí? Entonces, puedo tomarlo desde esa perspectiva. Entonces, tu objeto de estudio es comunidad, ¿sí? Comunidad y vivencia en la comunidad. Y aquí me pueden servir, en el método etnográfico yo puedo valerme de entrevistas, yo puedo valer de cuestionarios, de historias de vida, relatos de vida, de observación participante, ¿no? La observación participante es que yo estoy ahí haciendo mis observaciones, soy parte de ese grupo, estoy participando con la comunidad. Sí, doctora, había una consulta que me hice esta tarde, justamente tratando de hacer el trabajo, la tarea. Lo que no entendía bien eran los métodos que hay, ¿no? Desde el etnográfico y demás, pero había también las técnicas, como era la entrevista en profundidad. Tú me escribiste, sí, métodos técnicas. Y los grupos focales, por ejemplo, he buscado en la literatura y dice que las entrevistas en profundidad son técnicas, sí, igual que el grupo focal, que se puede aplicar tanto al método etnográfico, sí, fenomenológico y demás, pero así tal como método no he encontrado, es decir, no describe, y esa era mi duda, es decir, encontrar una investigación o un artículo donde solamente se tome como entrevista en profundidad, por ejemplo, no podía encontrar toda la tarde. Había estudios fenomenológicos, pero que utilizaban la entrevista en profundidad como técnica para recoger la información, por ejemplo, claro, o el grupo focal, cosa que tenía esa duda, ¿no? Y hasta ahora sigo fatigando en eso. ¿Sabes qué? Es como el efecto de onda-partícula, ¿no? El principio de Heisenberg ocurre con los métodos, ¿no? O sea, depende cómo yo lo veo, para que sea método, para que sea técnica. Generalmente su manejo es de técnica, ¿sí? O sea, en la mayor parte de la literatura. Pero si es el procedimiento esencial, prioritario que yo voy a usar, o probablemente único, se convierte en mi método, ¿sí? Entonces, no se tendría que partir de un método para utilizar una técnica. Claro, lo que pasa es que o sea, en la concepción tradicional, exacto, pues te quiero sacar un poquito de ahí, sí, ¿no ves? O sea, el método y está la técnica, ¿no ves? Pero en la investigación cualitativa, por eso te decía, va a depender. Si por ejemplo haces una investigación etnográfica, sí va a ser una técnica. ¿Por qué? Porque en el marco de hacer esta caracterización de esta comunidad, tú te vas a valer tal vez de un grupo focal, de hacer una entrevista colectiva sobre un tema puntual, ¿sí? Entonces va a ser una técnica, va a ser parte de este estudio. Pero por decirte, si yo solo estoy haciendo una indagación de una percepción que tiene X grupo
en ese momento para una cuestión muy puntual, entonces se convierte en mi método principal, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a mis estudiantes el tema de sus horarios o sus hábitos alimenticios, ¿sí? Y cómo, o sea, porque quiero estudiar un poco la influencia de estos hábitos respecto a su rendimiento académico. Entonces puedo hacer realmente, escoger estudiantes tipo que representen, ¿no? Que sepa que nunca, o sea, tal vez puedes utilizar un criterio de trabajar con los que obtienen mejores rendimientos, los de peor rendimiento, y con ellos hacer grupos focales específicamente y trabajar a fondo una entrevista de grupo focal con cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que sobre esa base de entrevista a ti te sirva para trazar tal vez algún tipo de interpretación de esa situación. Entonces, si solo estoy aplicando eso, en esa pequeña investigación se constituye como un método, ¿sí? Porque es lo más, o sea, en realidad es lo único que estoy usando, ¿sí? Pero generalmente las técnicas conforman una estructura procedimental más compleja, que puede ser obviamente un método, ¿sí? Entonces, el método etnográfico tiene ese sentido. Obviamente, como les muestro, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Podemos ver en temas de tribus urbanos, o sea, implica la vivencia del investigador dentro del grupo. Eso es fundamental para una etnografía. Una consulta sobre yo tengo dudas sobre las consideraciones éticas de este método. Entonces, ¿qué tan riguroso debe ser el abordaje ético, digamos, para las comunidades indígenas, por ejemplo, que no van a tener quizás claro lo que estoy persiguiendo con la investigación? Y al final he visto algunas investigaciones que ponen en evidencia cosas que para el resto no son, digamos, buenas o no son aceptables. Entonces, ¿es parte del criterio del investigador o se tiene que poner dentro de las consideraciones? ¿Sabes qué? Ahí hay una discusión grande, por ejemplo, en el tema y hay muchas críticas también justamente a este método, porque a veces generalmente recoge más la perspectiva que tiene el investigador de su lectura del grupo, que realmente la lectura que tiene el grupo en sí. Pero, ¿qué haces tú para las consideraciones éticas? Este tipo de investigación es compleja. ¿Por qué? Porque implica un trabajo de sensibilización, especialmente en nuestras comunidades. Ustedes saben que son a veces comunidades más cerradas, ideológicamente, culturalmente son más cerradas. Entonces, tú entrar a hacer una investigación no es tan fácil, ¿sí? O sea, implica un proceso también de sensibilización y de acercamiento, ¿no? En que poco a poco tú tienes que ingresar a la comunidad, hacerte parte hasta que ellos te den un reconocimiento, ¿sí? Y obviamente en las consideraciones éticas es importante que la comunidad esté de acuerdo con tu investigación, que esté de acuerdo con el estudio que tú estás haciendo. O sea, ellos tienen que validar, y generalmente la validación se hace en escenarios comunarios, ¿no? O sea, ellos deciden, ellos tienen sus reuniones y toman pues decisiones. Entonces, previo a todo ese proceso hay que hacer un acercamiento poco a poco con la comunidad. Por eso les digo, o sea, es una investigación